Hola, buenas tardes. Mi nombre es Galván Suárez Carolina Paola. El motivo de este video es de la tarea de la materia Cálculo Diferencial. Soy de la Escuela Superior UPIXA, del Instituto Politécnico Nacional. Soy de primer semestre. Mi profesor es Adrián Grajeda Cabrera y pertenezco a la carrera de Administración Industrial. En el video de hoy les voy a explicar el tema de cómo calcular la derivada de la exponencial elevada a una función. Primero empezaremos con un poco de teoría. La historia de la derivada. El cálculo infinitesimal comenzó a plantearse en la época clásica de la Grecia antigua, siglo III a.C., para la resolución de problemas, pero no fue hasta el siglo XVII cuando los matemáticos habían perdido el miedo que los griegos les habían tenido a los infinitesimales. Uno de los primeros en usarlos fueron Johannes Kepler y Bonaventura Cavalier. Después de medio siglo, a mediados del siglo XVII, las caridades infinitesimales fueron cada vez más usadas para la resolución de problemas de cálculo de tangentes, áreas y volúmenes, los cuales darían origen al cálculo diferencial y al cálculo integral. Isaac Newton y Gottlieb Leibniz son reconocidos como los creadores del cálculo diferencial o integral. Ambos crearon reglas de la derivación, o lo que después Isaac Barrow demostró, que la derivación y la integración son operaciones inversas. Newton desarrolló su método para el cálculo de tangentes en Cambridge. Concordando con Fermat, en 1665 encontró un logaritmo para derivar funciones algebraicas. Por su parte, Leibniz formuló y desarrolló el cálculo diferencial en 1675. En su investigación, un carácter geométrico, y trató la derivada como un cociente incremental y no como una velocidad. Así la encontró entendido como la pendiente de la recta tangente a la curva. La función exponencial es aquella que cada valor x le asigna la potencia a x, con a cuando a es mayor que 0 y a cuando es diferente a 1. Esta función se expresa de esta manera. F de x es igual a elevado a la x. El número a se denomina base. Otro caso es el de la función exponencial que tiene como base el número de Euler, que es la e, como exponente de una función. Esto se representa así: f de x es igual a Euler elevado a la u de x, que en este caso la derivada será la misma expresión, e elevado a la u sobre x, esto multiplicado por la derivada del exponente u de x, y por último multiplicado por el logaritmo natural de e. F' de x es igual a Euler elevado a la u por x por u' por x por el logaritmo natural de Euler. Pero ya que el logaritmo natural de Euler es 1, quedaría de esta manera: f' por x es igual a Euler elevado a la u por x por u' por x por 1. Por lo tanto, f' de x es igual a Euler a la u de x por u' de x. ¿Por qué? Pues se va a eliminar el 1. Esta es la gráfica de la función de su derivada. Aquí tenemos un ejemplo de este tema. En el paso 1 tenemos que identificar las partes de la función f de x, base a, en este caso no vamos a usar a, vamos a usar e, que es Euler, y la función exponente, que es u de x. Aquí tenemos que calcular la derivada de la función f de x es igual a Euler a la 3 menos x cuadrada. Nos quedaría u de x es igual a 3 menos x cuadrada. En el paso 2, para calcular la derivada se debe repetir la función f de x. U' de x es igual a menos 2x. En el paso número 3, a la función f de x se le multiplica, se va a tener que dejar señalado la diferencial del exponente u de x o exponente según sea el caso. Nos quedaría de esta manera: f' de x es igual a Euler a la u de x por u' de x. En el paso número 4 y último, tenemos solamente que acomodar el resultado. Nos quedaría antes del resultado como f' de x es igual a Euler a la 3 menos x cuadrada por menos 2x.
Y ya acomodado los términos, nos quedaría el resultado como f' de x es igual a -2 Euler a la 3 menos x cuadrada de x. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.